Bienvenidos a su programa Recuperando Nuestras Vidas y como de costumbre, llegando a sus hogares trayendo temas de interés y trayendo testimonios reales. Es para mí un gusto poderles servir a ustedes sabiendo que siempre Dios tiene algo bueno para nuestras vidas. Y el interés nuestro a través de nuestro programa es alcanzar aquellas almas para Cristo. Hemos hablado en programas anteriores que un tiempo yo andaba perdido en lo que era no la drogadicción, andaba perdido en el alcoholismo, andaba perdido en el adulterio, las debilidades de la carne, como menciona la palabra de Dios. Pero gloria al Señor porque un día Él alcanzó mi vida y pude sentir esa transformación de poder tener más amor para mi esposa, tener más amor para mis hijos y también amor para mis hermanos en Cristo y los que no conocen del Señor. La tarea es ardua. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pocos los escogidos. La miel es mucha y los obreros son pocos también. Así que a través de este programa yo quiero que allá en casa tú te sientas cómodo, que tomes una tacita con café, un panecillo por ahí y veas este programa. Este programa es dedicado a nuestra comunidad cristiana, pero también a la no cristiana. Y hay una palabra que queremos hablar hoy sobre lo que es el llamamiento que el Señor le hace a todo aquel que es ministro. Así que en esta oportunidad contamos con mi gran amigo, el evangelista Luis Hernández. Hermano, gracias, un privilegio tenerlo en nuestro programa. Ya es de casa nuestro hermano Luis Hernández y esperamos que poder llevar otros programas. No solo vamos a compartir el programa de hoy, sino otros que ya tenemos previstos. Amén. Y me llamó mucho la atención el tema, el llamado que todo ministro de Dios hace hacia el servicio de la obra, ¿no? Dios nos llama de alguna manera a poder servir. Pero hay una palabra que está en el libro de Romanos, en el capítulo 11 y versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. La palabra irrevocable me llama mucho la atención. Es aquello que si el Señor da, no lo va a quitar. Lo está asegurando, lo está afirmando. Amén. ¿Qué podríamos nosotros, hermano Luis Hernández, decir sobre el llamamiento? Gracias por el tiempo y por hacerme la invitación de poder estar aquí compartiendo. Para mí es un privilegio de poder estar hablando sobre este tema, lo que es el llamado. Sé que Dios le ha puesto eso en su corazón y para que puedan impactar a otros ministros, que yo pienso que necesitan siempre una palabra en lo que es el llamado. A veces se estancan por muchas cosas y están esas inseguridades. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que lo que Dios me dio no era para mí? ¿No me siento capaz de llevar este peso? Y verdaderamente lo que es el llamado, yo me recuerdo muy bien cuando Dios me hizo el llamado a mi persona. Y es algo que no quería. Por muchas cosas, por cosas del pasado, que uno siempre está pensando qué va a decir la gente, pero la gente no va a creer en mí. Quién era yo antes, andaba en las calles, en drogas, haciendo tantas cosas, etcétera. Pero verdaderamente son decisiones que van a marcar nuestra vida, que sabemos que Dios nunca se equivoca. Dios no se equivocó en llamarlo a usted, Dios no se equivocó en llamarme a mí, y así como muchos ministros que hoy en día están hacia la brecha para poder empujar a un pueblo y que el llamado de Dios y que la visión de Dios se pueda llevar a cabo, que puedan ejecutar esa palabra. Y es algo que el llamado de Dios es un trabajo tan lindo, puedo decir, es lo más hermoso que a uno le puede pasar en la vida. Y es algo que podemos ver la palabra que dice que son irrevocables, dice. Y cuando Dios los da, Dios sabe que Él no se ha equivocado. Y podemos ir a varios pasajes de la Biblia, podemos ir a hombres del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Moisés, un hombre que aún con todas sus imperfecciones, él dijo, pero ¿cómo tú te fijas en mí, Señor, si yo soy tartamudo?
le estaba haciendo un llamado. Y lo podemos ver en Éxodo 4:10. Ajá. Cuando le dice, ¿sabes qué? Yo hasta tartamudo soy. ¿Por qué no hablas mejor conmigo? ¿Por qué no escoges a mi hermano Aarón? Pero Dios tenía la mirada en él. Dios no la estaba poniendo en otra persona más que solo en él. Porque había que un pueblo que liberar. Amén. Gloria al Señor. Y usted tocó unos puntos muy importantes. Entre los puntos que hablaba decía, es que yo ando en la droga y ahora estoy sirviendo al Señor y cómo van a creer en mí. Luego toca el tema de Moisés. Y ahí podríamos hablar, cuando el llamado hace el Señor, es un llamado que puede ser directamente en la voz de Dios y puede Él usar a otra persona. Amén. En el caso de David. Amén. El llamado que tuvo David fue directamente a través del profeta y sacerdote Samuel. Amén, amén. Que el Señor lo mandó para darle esa palabra a David. Amén. En el caso de Moisés fue directamente de parte de Dios. Y cuando él decía pues que era tartamudo, no podía hablar, y cómo voy yo a poder llevar a este pueblo, sacar a este pueblo de Egipto. Amén. Pero dice que si Dios llama, Dios capacita. Amén, amén. Y ahí yo me quiero enfocar un poco con respecto a lo que es cuando Dios llama y capacita. Y en este caso, en este momento lo están llamando por teléfono también para llegar y agregar más a lo que el tema que estamos tratando el día de hoy. Amén. Y gracias a los amigos televidentes que están en comunión viendo nuestro programa a través de canal K49KS. Gloria al Señor, porque las llamadas están ahí y nos están cayendo las llamadas. Bueno, entonces, cuando Dios llama, capacita. Amén. Y yo quiero irme un poquito fuera de las cosas del cristianismo, de la religiosidad. Yo quiero irme más a una capacitación primero que Dios te hace a ti. Amén. Dios prepara a través de los talentos Amén. a muchas personas. Y en el caso tenemos gente que han sido músicos sin conocer del Señor. Tienen un talento. Ok. Yo tengo un talento, me creo yo que tengo el talento que el Señor me dio para la televisión. Amén. Puedo decir que también en el aspecto secular, de formarme profesionalmente, Amén. el Señor me preparó en ese aspecto. Amén. El Señor, dice la palabra de Dios, que Él ya nos conocía. Antes de Él nos llamó con un propósito, nos fuimos destinados antes de la fundación de este mundo. Amén. Ya existía en la agenda de Dios. Amén. El nombre de Luis Hernández como el evangelista. Amén. El nombre de Julio Fabián como un conferencista. Amén. Amén. El nombre tuyo puede ser María, puede ser Juan, puede ser Roberto, que ya te había destinado al llamado. Amén. Pero obviamente, decía mi hermano Luis Hernández, ¿será que van a creer en mí? Es que no es tanto que la gente crea en ti, es que Dios crea, amén. Dios te ha llamado. Amén. Y te prepara. Y hermano, yo tengo mucho conflicto en cuanto yo hablo sobre cómo el Señor me capacitó en lo secular para poderle servir en la obra de Dios. He visto músicos que hoy el Señor los usa de una forma sobrenatural, sirviendo a la Señora a través cantándole, alabándole y adorándole con un instrumento musical. Amén. ¿Qué podemos hablar de Abraham? Llamado para la muchedumbre. Amén. Llamado para las multitudes. ¿Qué llamado tienes tú? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Será porque soy joven y el Señor no me está llamando? Así es. Jeremías mismo, un joven, dudó, se consideraba un muchacho. Un niño. Un niño. ¿Qué voy a hacer yo siendo tan pequeño de edad en la obra de Dios? ¿Qué podemos hablar, hermano? Usted ha recorrido muchos lugares, y ¿qué podemos hablar sobre ese llamado que el Señor le da al ministro, no importando su edad? Es algo que siempre, hermano Fabián, desde que yo me convertí y aún rehusé el llamado. Y
y aún mucho que Dios me ha dado. Ustedes han sido testigos de lo que Dios me ha dado cuando estoy al frente dándole al pueblo. Y me recuerdo una de las cosas que Dios fue que me dio el ministerio profético. Y fue algo que yo me rehusaba al ministerio evangelístico, porque siempre estaba pensando, la gente no me va a creer a mí. Incluso pasaron como 2 años que yo ya convertido y mi familia todavía no creía. Muchos amigos decían, ¿cómo es que Luis se hizo ahora cristiano? ¿Cómo Luis va a cambiar? Si quién era Luis antes. Me decían la ovejita negra de la casa. Y eso marcó mi corazón y eso me hizo como tener, como no estar seguro de lo que Dios me había dado ya. Pero me recuerdo que cuando Dios empezó a tratar ya con mi vida y empezó a decirme del llamado, Luis, lo que te he dado, necesito que lo pongas por obra. Y fueron unas palabras bien claves que yo le dije al Señor. Ok, si tú a mí me llamaste, yo quiero ser como dijo Moisés. Moisés dijo, mira, ¿cómo yo voy a saber que tú estás conmigo? Moisés le dijo unas palabras tan clave al Señor, le dijo, mira, lo que yo quiero es tu presencia. Moisés le dijo, si tu presencia no va, no me saques ni a este pueblo, ni a mí no me saques de aquí. Y Jehová le dijo, y te daré descanso. Dándole a demostrar al Señor, no te preocupes por nada, que soy yo el que va a poner la palabra en la boca tuya. Y ahí es donde quiero hablar, porque usted dijo algo, ¿por qué ponía a Moisés excusas? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Quiere decir que era un tartamudo. Amén, amén. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo? Al que ve, al ciego, ¿no soy yo Jehová? Entonces no importa, Dios te está llamando, no importa si tú eres tartamudo, si eres chaparrito, si eres alto, gordo, el Señor ya tiene un trato contigo personal. Amén. ¿Cuál será el objeto, digo yo, del llamado de Dios para nosotros como ministros? ¿Cuál cree usted que sería ese propósito de Dios al llamado? El propósito que siempre que Dios hace un llamado es para alcanzar siempre al perdido. Y es algo que cuando nosotros lo ponemos a pensar, yo me puse a pensar esto. Señor, tú me escogiste entre millones y millones y millones, billones podemos decir, de personas. Fui escogido entre toda esta gente. Y tú que estás viendo, has sido escogido, predestinado. Así como se le dijo a Jeremías desde el vientre, te escogí, te predestiné. Y le dijo, y te predestiné como profeta a las naciones. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, lo que Dios está viendo es tu corazón y está viendo que tú tienes un potencial dentro para que tú lo puedas sacar y que le puedas llevar una palabra a aquellos que están sedientos, hambrientos, una palabra de vida, una respuesta que verdaderamente necesitan. Si tú estás viendo este programa, queremos que tú salgas impactado y que tú salgas hoy, no mañana, salgas activado con esta palabra y que tú puedas creer al llamado. Dios no se ha equivocado contigo. Dios está seguro de lo que Él ha hecho en ti. Es cuestión de que tú creas y que tomes una responsabilidad hacia el llamado de Dios. Y eso es mi hermano Fabián, la responsabilidad. Una de las cosas que a muchos no les gusta, la responsabilidad a lo que es un ministerio, a lo que es el llamado de Dios. Nosotros tomamos un reto día tras día. Usted toma un reto, el estar aquí, usted toma un reto hoy en día. El yo estar aquí, yo tomé un reto, una decisión correcta de llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un llamado y que ya no los podemos negar. Nosotros ya no podemos decir, no, Jeremías se quiso negar, pero dijo, pero había un fuego dentro de mí. Dice Jeremías en el libro, en el capítulo 1 y versículo 6. Amén. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y aunque tú te consideres niño espiritualmente, el Señor ya
Y lo que decía mi hermano Luis Hernández, hemos sido llamados para la salvación. Amén. ¿Verdad? Para el arrepentimiento. Ese es el primer propósito del Señor. Luego que tú has sido llamado de parte del Señor, que te ha salvado, te ha sacado del mundo del pecado, ahora es tiempo para que tú sirvas en la obra. Amén. Y hoy podemos observar que hay muchas iglesias llenas de ovejitas sedentarias, ovejas que se están engordando y engordando. Y no solo el sobrepeso existe allá afuera porque comemos mal, sino existe el sobrepeso de no servirle al Señor. Así es. Y vemos unas ovejas de 500, 1000 libras sentadas en esas bancas que no se pueden mover ni siquiera para levantar la ofrenda al Señor. Amén. Amén. Entonces el llamado está para cada uno de nosotros que hemos sido salvados. Y para ti que estás en casa, que si aún no conoces del Señor, yo te invito a que busques una iglesia cristiana donde te hablen de la palabra de Dios, donde te puedan explicar, y tú vas a entender lo que nosotros en este momento con mi hermano Luis Hernández estamos hablando. Hermano, yo recién convertido, yo cuento este testimonio, lo he contado posiblemente en cámara también. Vino un misionero peruano, vino a la iglesia y lo primero que hizo, llamó a mi esposa y me llamó a mí y oró por nosotros antes de la prédica y dijo: ustedes tienen un llamado. Y lamento decirlo, pero en mi ignorancia de cosas del Señor no entendía. Y el pastor se reía, hoy está en la gloria del Señor, decía: no entiendes, te ríes porque no entiendes. Decía: bueno, si usted lo dice. Pero no entendía, hermano, que es el llamado. Pero ahora que usted y yo le servimos al Señor, ¿qué podemos decir? Que es lindo, ¿no? Eso es lo más precioso, mi hermano Fabián. Sabemos que nosotros le servimos a Dios ya porque le amamos ya. Porque Él los amó primero a nosotros y ahora nosotros le amamos. Y estamos tan agradecidos que lo único que podemos hacer es servirle. Es dedicarlos a tiempo para Él. Y es algo que una de las cosas que a veces muchos piensan en el llamado: tengo que dejar esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Están más enfocados a veces en las cosas materiales que en el trabajo que Dios ha dicho lo que tú tienes que hacer. Nosotros tomamos decisiones. Yo siempre digo, si a mí me dicen: Luis, queremos que vengas a ministrar acá, y yo tengo que ir a trabajar, yo hablo y digo: ¿saben qué? Tengo un trabajo y tengo un llamado de parte de Dios primero. Y yo me voy, ¿por qué? Porque sé que hay un pueblo que necesita una palabra fresca. Necesitamos activar los ministerios, los dones, los talentos. Entonces es algo que yo la semana pasada hablaba con un pastor y él me decía: Luis, verdaderamente Dios te ha dado a ti algo tan especial. Me dice: y el otro día que estuviste ministrando con nosotros hace 3 semanas, dice, la iglesia entró a otro nivel. Le digo: eso lo hace Dios. Lo hace Dios con un hombre y una mujer cuando están dispuestos a decirle, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que Dios busca. Un hombre y una mujer decidida. Que dijo el Señor: ando buscando uno. Isaías dijo: a mí, envíame. Y eso es lo importante, que uno, como se dice, la decisión. Dios no está buscando o se está dando cuenta de que tú eres una persona pobre o eres una persona rica, o eres preparada o no lo eres preparada. Gedeón mismo decía: Señor, ¿cómo voy hoy a servir si mi familia es pobre? Es miserable. Es que el Señor no se está dando cuenta en la circunstancia que vivía Gedeón. El Señor se estaba dando cuenta en que Gedeón iba a ser un instrumento. Un potencial. Y entonces tú puedes ser un Gedeón, tú puedes ser un Moisés, tú puedes ser un Abraham. Ya el Señor nos ha llamado a servir en su obra. Hemos compartido con mi hermano Luis tantas bonitas experiencias. Cuando tú tienes el llamado de salvación, tu vida hace un giro de 360 grados. Aquella persona
que no tiene ese llamado del Señor o que no ha sido salvado, va a seguir siempre en el pecado, en la drogadicción, adulterio, hablando unas expresiones mal hablado. Hermano, mi país es un país donde se habla mala palabrería. Así. Yo como universitario que fui un tiempo, aprendí esa mala palabrería y me gozaba. Bueno, me estaba contento con usar estas palabras. Pero cuando vine a los caminos del Señor, el Señor limpió mi boca y puso palabras que son correctas, porque dice que de lo que uno habla, eso puede ser de bendición o de maldición. Amén. Entonces, yo le digo al Señor, Señor, trata que trata conmigo de que yo pueda llevar una palabra de bendición a aquel que va a estar cerca de mí. Amén. Amén. Y el Señor transforma, cambia a las personas, pero ese llamado es importante. Amén. ¿Qué estamos esperando, hermano, para servir al Señor? Usted y yo no estamos esperando nada. Nada. Nosotros ya estamos en el caminar, pero yo te digo a ti, ¿tú qué estás esperando? ¿Estás esperando estar en una situación más complicada donde creas tú que has tocado fondo y que vas a decir, bueno, ahora sí es tiempo de servirle al Señor? No esperes ese momento. En la vida personal yo te puedo decir que cuando el Señor me llamó, el Señor me había capacitado con un poco de anterioridad. Y cuando vengo a servirle al Señor, me da un ministerio. El ministerio de alcoholismo y drogadicción. Wow. Y eso es lo que hablamos también, porque el Señor da ministerios. Amén. Entonces, si tú tienes un ministerio en tus manos, ¿qué tipo de ministerios puede dar el Señor a aquel siervo que está dispuesto a la obra, hermano? Y a usted le dio el ministerio de evangelístico, profecía. Me ha dado un ministerio pastoral que todavía estoy esperando en Dios en el tiempo, pero estoy trabajando 2 ministerios, evangelístico y profético. Y es algo que en los dones que Dios me ha dado, el don de sanidad, y es algo que el don de servir, son cosas que Dios te regala, pero no para que lo tengas alzadito, no para que lo lleves a casa y que como muchos dicen, oh, Dios me dio esto, Dios me dio otro, pero Dios dice, pero te lo di para que lo pongas a mi servicio. Y de ahí queremos hablar sobre los dones, porque están dados los dones por papá directamente, que habla de la palabra de sabiduría, Amén. de exhortación, el servicio, como usted dice. Amén. También están los dones dados por el Espíritu Santo, que son los 9 dones del Espíritu Amén, Santo, amén. y los dones dados por Jesucristo, Amén. que fueron ellos los 5 ministerios. Amén. Y en esos 5 ministerios siempre yo tengo controversia cuando hablamos del apóstol, del profeta, evangelista, maestro y pastor. Ajá. Pero siempre nos quedamos con la controversia del apóstol. Ajá. Porque muchos dicen que el último apóstol fue el apóstol amado, El apóstol Pablo dice. Juan. Juan. Y luego entramos con el apóstol Pablo, aunque él directamente no caminó con Jesucristo, No. él mismo le llamó, ¿no? Sí, amén. Pero hoy en día vemos ministros que son llamados, o sea, llaman apóstoles, y yo no quiero entrar en controversia. Si a mí el Señor Jesucristo me dice, yo he puesto 5 ministerios, esos 5 ministerios se están desarrollando hoy en día. Y que Dios bendiga al ministro que está abriendo iglesias en las distintas naciones. Amén, amén. Yo no soy quien para juzgar y criticar, decir, tú no te puedes llamar apóstol. Si yo no hago lo que mi hermano está haciendo en la obra del Señor, yo tengo que quedarme callado y evitarme la crítica. Pero los dones son los que el Señor ha puesto para preparar a todo ministro. Amén, amén. Amén. Si en esos dones no podemos caminar, no es lo mismo el talento al don. No, no es lo mismo. Porque yo puedo ser un buen músico, talento musical, pero eso se va a acabar. Amén. Mientras el don que el Señor me da es para toda la vida. Para toda la vida, ese permanece ahí. Entonces tenemos que enfocarnos en decir, Señor, dame ese don, dame ese regalo que tú tienes para mí para poder servirte yo en la obra. Pero siempre quiero concretarme en que debemos de buscar los frutos. Amén. Así que, hermano, vamos a hablar en el próximo programa sobre lo que es de los 5 ministerios y hablar de la palabra profética. Amén. Ha sido un programa para mí agradable, hermano Luis. Gracias por esa participación, como siempre. ¿Y alguna invitación? Claro,
Yo te quiero decir en esta hora, en este momento, tú que tienes un llamado y aún aquel que no tiene un llamado, queremos hacer un llamado especial para ti. Y vamos a declarar una palabra profética sobre tu vida. Vamos a activar en el nombre de Jesús, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús aquel Señor que tiene un ministerio, Padre. Señor, ahora declaramos, Señor, que es activado los dones, Padre, que están en ellos, Padre. Declaramos un ministerio profético, Señor, ministerio evangelístico, pastoral, apostólico, Señor, Padre, maestro. Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús, Padre, que son activados. Amén. Gracias te damos. Amén. En el nombre de Jesús, regresamos en el próximo programa. Amén. Bendiciones. Come on. Para estar aquí, para estar de pie, largo camino tuve que recorrer. Y en mi caminar, de mi diario andar, muchos problemas tuve que resolver. Muchas espinas hicieron sangrar mi debilitado corazón, pero en cada lágrima Jesús me sanó con su palabra, siempre me fortaleció. Ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. Siempre me ayudó, nunca me dejó. Y es por su gracia que ahora estoy aquí. Para estar aquí, para estar de pie, largo camino tuve que recorrer. Y en mi caminar,